John Bennett Ramsey solo tenía 6 años cuando le arrebataron la vida de una forma terrible, y durante años su familia se ha enfrentado a dolorosas culpas y preguntas. Ahora, tras permanecer en silencio durante 28 años, su hermano Burke habla por fin, y lo que comparte es realmente desgarrador. Acompáñanos a desvelar el verdadero secreto de la muerte de una adorable estrella infantil. La revelación de Burke Ramsey. Han pasado casi 3 décadas desde que la trágica historia de John Bennett Ramsey rompió por primera vez los corazones de millones de personas en todo el mundo. La pequeña, de solo 6 años en aquel momento, fue encontrada muerta en el sótano de su casa, convirtiendo lo que deberían haber sido unas felices fiestas en toda una vida de dolor para sus seres queridos. Pero ahora, 28 años después, su hermano mayor Burke, que había permanecido en silencio todos estos años, finalmente se abre, y lo que comparte ha dejado al mundo atónito. En el momento de la muerte de John Bennett, Burke era solo un niño, de apenas 9 años de edad. Sin embargo, la tormenta mediática que siguió no le perdonó. Por el contrario, lo arrastró directamente al centro de atención, pintándolo como alguien que podría haber sabido más de lo que dijo. La gente murmuraba, acusaba y especulaba. Miraron a la familia, no solo con simpatía, sino con sospecha. Cada movimiento de los Ramsey era analizado. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Fue un extraño el que entró aquella noche? ¿O pudo ser responsable alguien de dentro de la casa? Burke, ahora un hombre adulto de casi 30 años, decidió hablar en una entrevista con el doctor Phil tras 28 largos años de silencio. Su voz se quebró de emoción al recordar aquel doloroso capítulo de su vida. Recordaba que estaba en el funeral de su hermana, mirando el pequeño ataúd y notando que sus ojos parecían extraños. Uno de ellos, recordó, no le pareció bien. Dejó una impresión duradera en su joven mente. En ese momento, la tristeza le golpeó con fuerza. Admitió que en aquel momento no comprendía del todo lo que significaba la muerte. Pero cuando su padre le dijo amablemente que su hermana estaba ahora en el cielo y luego rompió a llorar, Burke dijo que no pudo evitar llorar también. Ese momento en el sótano, cuando encontraron el cuerpo sin vida de John Bonnet, lo cambió todo. Era una joven reina de la belleza, a la que a menudo se veía sonriente con sus vestidos de concurso. Pero esa imagen de inocencia fue sustituida por la horrible verdad de cómo acabó su vida. Según los informes, la habían estrangulado, le habían roto el cráneo y había indicios inquietantes de que se habían aprovechado de ella. Fue una pesadilla por la que ninguna familia debería pasar. Lo que hizo que la situación fuera aún más intensa fue la aterradora nota de rescate que dejaron dentro de la casa de los Ramsey. Exigía exactamente $118,000, una cifra que extrañamente coincidía con una reciente bonificación que John Ramsey, el padre, había recibido en el trabajo. La nota era larga, extrañamente detallada y escrita en papel desde el interior de la casa, utilizando uno de los blocs de notas de la propia Patsy Ramsey. Los investigadores no le encontraban sentido. También pensaron, ¿quién tendría el tiempo o la calma para escribir una nota tan larga en medio de un crimen? Solo esa pista llevó a muchos a creer que la persona que hizo algo así tenía que ser alguien de dentro. Pero nadie esperaba que Burke, el chico tranquilo que supuestamente había dormido durante todo el asunto, acabara siendo el foco de las sospechas. La gente señalaba con el dedo, preguntándose por qué no se había levantado durante todo el caos, por qué no sentía curiosidad, por qué no salía de su habitación. Algunos especulaban con que tal vez ya sabía lo que había pasado. Pero cuando se le preguntó directamente si había golpeado a su hermana con una linterna o un bate, no dudó. Dijo que no, absolutamente no. Dice que se quedó en la cama, confuso e inseguro sobre lo que ocurría abajo. En su mente, imaginaba que algo malo podía estar ocurriendo, tal vez incluso una persona peligrosa en la casa. Pero no sabía qué hacer. Confiaba en que sus padres se ocuparían de todo. En retrospectiva, la gente ha señalado que Burke parecía sonreír durante algunas partes de la entrevista. Pero quienes analizaron sus expresiones explicaron que lo que parecía una sonrisa era más bien incomodidad, una reacción nerviosa, no un signo de felicidad. Cuando Burke empezó a hablar, expertos jurídicos y periodistas que habían seguido el caso desde el principio opinaron. Muchos recordaron cómo Burke se había convertido en una de las entrevistas más buscadas de la historia de los medios de comunicación. Y eso que hasta ahora nunca había contado públicamente su versión de los hechos.
Para empeorar las cosas, su padre, John, contó una vez cómo la atención de los medios de comunicación destrozó a su familia. Incluso un tranquilo viaje a la tienda de comestibles se convirtió en angustia. Un día, el joven Burke vio un titular de periódico que le acusaba del crimen. Rompió a llorar allí mismo, en la tienda. A pesar de toda la presión, los Ramsey hicieron todo lo posible para proteger a su hijo. John y Patsy intentaron mantener las cosas lo más normales posible para él. Pero, ¿cómo proteger a un niño cuando el mundo está observando y juzgando cada uno de tus movimientos? Incluso las imágenes de vídeo grabadas en el interior de la casa mostraban un hogar sumido en el caos, lleno de investigadores, marcadores de pruebas y preguntas sin respuesta. Encontraron una linterna lo suficientemente pesada como para ser utilizada como arma, una herramienta de estrangulamiento improvisada hecha con uno de los pinceles de Patsy, huellas de pisadas e incluso lo que algunos creen que son marcas de pistola eléctrica en el cuerpo de John Bonnet. Pero extrañamente, no había signos claros de entrada forzada. Eso llevó a los investigadores de vuelta a la familia. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias dentro de la casa? Y sin embargo, ¿no dejaría ningún rastro de haber forzado la entrada? Incluso Burke fue llevado a una sala de interrogatorios de la policía. Vídeos recién publicados de esos primeros interrogatorios muestran cómo se le interroga cuidadosamente. Las autoridades barajaron la teoría de que tal vez había herido accidentalmente a su hermana y que los padres intentaron encubrirlo, pero nunca hubo pruebas de ello. Independientemente de lo ocurrido en el pasado, Burke es ahora ingeniero de software y mantiene un perfil bajo. Cuando por fin salió a la luz pública, muchos cuestionaron su decisión. Algunos consideraron que no había quedado bien, a pesar de que no había pruebas que lo relacionaran con el crimen. Sus expresiones y su lenguaje corporal fueron analizados, juzgados y malinterpretados por personas que nunca habían caminado en su pellejo. Incluso después de todos estos años, el misterio de la muerte de John Bonnet no se ha resuelto. El jefe de policía de Boulder recordó recientemente que el caso sigue abierto. Siguen buscando respuestas y esperan hacer justicia a una niña a la que robaron la vida demasiado pronto. La gente sigue fascinada por este desgarrador misterio. Tal vez sea por lo joven que era John Bonnet. Quizás sea porque el caso lo tiene todo: riqueza, belleza, tragedia y sospecha. O tal vez porque, en el fondo, todos queremos creer que aún se puede hacer justicia, incluso después de tanto tiempo. Sea cual sea el motivo, las esperadas palabras de Burke Ramsey han añadido nuevas capas a una historia ya de por sí compleja. Pero cuando se pensaba que Burke era el único miembro de la familia que tenía algo que decir, John Ramsey, el padre de John Bonnet, sorprendió a todos con sus emotivas palabras que hicieron que todo el mundo se replanteara las acusaciones vertidas sobre la familia. Permanece atento, porque parece que la verdad está a punto de ser revelada. La lucha por la justicia. Para su padre, John Ramsey, la idea de que la persona que hizo esto pueda estar todavía ahí fuera es sencillamente insoportable. Le resulta difícil entender cómo pudo ocurrir un acto tan malvado y, lo que es peor, cómo nunca se ha hecho justicia. John ha cargado con este dolor durante décadas. Le arrebataron a su hija de la forma más brutal imaginable y, sin embargo, la persona responsable nunca se ha enfrentado a las consecuencias. John Ramsey está convencido de que si las fuerzas del orden hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, ya se habría encontrado a la persona que eliminó a su hija. Pero en lugar de buscar al verdadero criminal, dice que gastaron toda su energía en acusar a la familia, especialmente a él y a su esposa, Patsy. Esa temprana suposición creó una nube de sospechas que nunca desapareció del todo, a pesar de que no había pruebas reales contra ellos. Dejó a la familia aislada, afligida y luchando por defenderse, a la vez que intentaban dar sentido a la terrible pérdida que acababan de sufrir. Describió lo agotador y desgarrador que era lidiar con ese tipo de presión. No solo perdieron a su hija de una forma horrible, sino que además eran considerados sospechosos por las mismas personas que se suponía que debían ayudarles. Era como vivir en una pesadilla que nunca terminaba. Cree que este tipo de visión de túnel por parte de los investigadores impidió que el caso avanzara. Al centrarse solo en la familia, ignoraron otros posibles sospechosos y pistas que podrían haber marcado la diferencia.
A medida que los días se convirtieron en meses y luego en años, los daños causados por esos primeros errores no hicieron más que agravarse. Los investigadores se volvieron más defensivos, más cerrados y menos dispuestos a admitir que podían haberse equivocado. Y en lugar de reabrir el caso con nuevos ojos o pedir ayuda a expertos externos, siguieron por el mismo camino que no llevaba a ninguna parte. Para John, esta obstinación ha sido uno de los mayores obstáculos para conseguir justicia. Recuerda claramente cómo Patsy luchó durante aquellos años. Amaba profundamente a John Bonet y las acusaciones la destrozaron. El estrés, el escrutinio público y las interminables preguntas le pasaron una factura enorme. Finalmente falleció de cáncer en 2006, sin saber nunca quién acabó con la vida de su hija. John carga con el peso de eso también, de una esposa que falleció sin la paz de saber la verdad. Incluso ahora, John dice que los mismos investigadores siguen a cargo del caso, a pesar de sus fracasos. Le resulta chocante. Se pregunta por qué no se ha asignado a nuevas personas con experiencia o conocimientos modernos para ayudar a resolverlo. Dice que parece como si no quisieran ayuda, como si estuvieran más interesados en proteger su reputación que en encontrar a la persona que realmente cometió el delito. Para él, no se trata solo de orgullo, se trata de que la justicia se retrasa y posiblemente se deniega, porque algunas personas se niegan a admitir que no lo hicieron bien. Eso es lo que más duele. Que mientras él ha pasado todos los días intentando mantener viva la memoria de su hija, los que deberían estar ayudando parecen más preocupados por salvar las apariencias que por hacer lo correcto. También es muy consciente de cómo ve el público el caso. Debido a que la familia fue atacada tan pronto, los medios de comunicación se dieron cuenta y siguieron la corriente. Se difundieron todo tipo de rumores y teorías descabelladas, muchas de las cuales pintaban a los Ramsés de forma terrible. John dice que esto hizo aún más difícil que la gente viera el caso con claridad. En lugar de preguntarse quién tenía realmente un motivo o la oportunidad de hacer daño a John Bonet, el mundo quedó atrapado en el drama, la especulación y el cotilleo. Aún así, John no se da por vencido. Cree que con los avances de la ciencia forense, como las pruebas de ADN y una tecnología más avanzada, aún hay posibilidades de descubrir algo que antes se pasó por alto. Tiene la esperanza de que algún día intervengan nuevas personas y vuelvan a examinar todo con nuevos ojos y mejores herramientas. Dice que, si eso ocurre, quizá por fin puedan reconstruir lo que ocurrió realmente aquella noche. Para John, resolver la muerte de su hija no se trata de venganza. Se trata de darle la justicia que nunca tuvo. Se trata de asegurarse de que ninguna otra familia pase por lo mismo que ellos. Y sobre todo, se trata de asegurarse de que la persona que hizo esto no tenga la oportunidad de hacer daño a nadie más. Su voz puede llevar el peso del dolor, pero también está llena de determinación. Habla de John Bonet con tanto cariño y calidez, recordándola no solo como una víctima, sino como la niña vivaracha y animosa que tanta luz aportó a su hogar. Han pasado 28 años desde que ocurrió este crimen, y las investigaciones sobre lo que realmente sucedió nunca han cesado. Más bien, se puso muy interesante cuando John Ramsey habló de repente de las pruebas de ADN. ¿Significa esto que la verdad está a punto de ser revelada? Siga mirando para averiguarlo. La muerte de una sonriente estrella infantil. Si John Bonet Ramsey siguiera vivo hoy, estaría a punto de cumplir 35 años. Pero en lugar de celebrar otro cumpleaños, el mundo la sigue recordando como la niña brillante a la que le encantaba disfrazarse para los concursos de belleza infantil. Por desgracia, solo llegó a cumplir 6 años. El día después de Navidad de 1996, su cuerpo sin vida fue descubierto en el sótano de la casa de su familia. Había sido gravemente golpeada y estrangulada. Su nombre se hizo conocido en todo el país, no solo por su trágica muerte, sino porque nunca se ha detenido ni condenado a nadie por la causa de su muerte. Han pasado más de 25 años, pero el misterio de quién eliminó a John Bonet sigue sin resolverse. Se suponía que la mañana después de Navidad iba a ser tranquila y alegre para los Ramsey, pero todo cambió cuando John y Patsy se despertaron y se dieron cuenta de que su hija pequeña, John Bonet, no estaba en su cama. La preocupación se convirtió en pánico cuando encontraron una nota manuscrita en la que se afirmaba que había sido secuestrada y se pedían $118,000 por devolverla sana y salva. Patsy llamó al número de emergencias pidiendo ayuda.
con la voz temblorosa por el miedo. La policía no tardó en llegar, pero en lugar de hacerse cargo y asegurar la casa como era debido, lo que siguió fue un desorden que perseguiría el caso para siempre. Durante las 6 largas horas que siguieron a la llegada de las autoridades, no hubo rastro de John Bonnet. En lugar de tratar el lugar como la delicada escena del crimen que era, la gente entraba y salía de la casa, tocando cosas, moviéndose y arruinando posibles pistas. Pruebas importantes fueron ignoradas o incluso desechadas. La forma en que se llevó el caso desde el principio hizo casi imposible recuperar lo que se perdió. Por aquel entonces, la reportera Paula Woodward cubría el caso en Colorado. Recuerda lo caótico que fue todo, pero lo que nunca pudo olvidar fue cómo encontraron el cuerpo sin vida de John Bonnet. Fue el propio John Ramsey quien la descubrió en el sótano, 6 horas después de haber llamado a la policía. El único detective que quedaba en la casa le había dicho casualmente que echara un vistazo. ¿Y si los agentes la hubieran encontrado en su lugar? ¿Y si el cuerpo hubiera permanecido intacto y, en cambio, John la hubiera recogido y llevado arriba? Algo que, según los expertos, perjudicó profundamente la investigación. John describió ese momento con profundo dolor. Al principio, dijo que sintió un destello de alivio, pensando que había encontrado a su hija a salvo, pero esa sensación se desvaneció rápidamente cuando vio que no respiraba. Gritó de dolor, incapaz de aceptar lo que acababa de descubrir. La tragedia ya era inimaginable, pero lo que la empeoró fue la forma en que la policía sacó conclusiones precipitadas. Paula, como muchos otros, cree que la policía local arruinó el caso desde el primer día al culpar rápidamente a John o a Patsy del crimen. John recuerda lo frustrante que era ser interrogado por cosas ridículas mientras el verdadero criminal seguía libre. Lo único que quería era que encontraran a la persona adecuada, no que le acusaran de hacer daño a su propio hijo. La gente se pregunta lo diferente que podría haber sido la investigación si expertos en homicidios se hubieran hecho cargo del caso inmediatamente. John cree que gran parte del desorden, la mala manipulación de las pruebas y los pasos en falso, podrían haberse evitado. Dice que no se siguió el procedimiento adecuado en la escena del crimen. En su lugar, una mezcla de inexperiencia y arrogancia condujo a un gran fracaso. Por si fuera poco, la policía empezó a filtrar información errónea a la prensa, que estaba demasiado ansiosa por informar de cualquier cosa jugosa, fuera cierta o no. Los medios de comunicación se volvieron locos, sobre todo al enterarse de que John Bonnet había participado en concursos de belleza. Ese único detalle pareció cambiarlo todo. Apenas 4 días después de su muerte, la primera foto de ella maquillada para un concurso saltó a las noticias, y a partir de ahí el mundo no se cansó de contar la historia. Lo que antes era curiosidad se convirtió en acusación. La gente empezó a culpar a los padres por cómo la habían criado. Los críticos dijeron que nunca habrían permitido que su hijo participara en tales competiciones y supusieron que Patsy estaba obligando a John Bonnet a vivir sus propios sueños. Pero John explicó que no era nada de eso. Su hija tenía una gran personalidad y disfrutaba con los concursos. De hecho, incluso bromeaban diciendo que a veces necesitaba perder una para aprender que la vida no siempre sale como uno quiere. Nunca se trató de que Patsy la presionara. Era algo que disfrutaban en familia. Aún así, la imagen de John Bonnet maquillado se convirtió en un recuerdo imborrable para muchos. La gente juzgaba a la familia y no importaba cuántas veces John y Patsy negaran, cualquier implicación o cuántas pruebas faltaran para respaldar esas afirmaciones, el público ya había tomado una decisión. Con el paso de los años, el caso siguió sin resolverse. En 2006, Patsy falleció de cáncer sin saber nunca quién había eliminado a su hijo. Pero 2 años después, un nuevo descubrimiento ofreció un rayo de esperanza. El fiscal del distrito reveló que se había encontrado ADN de un varón desconocido en la ropa de John Bonnet, algo que probaba que John y Patsy no eran los responsables. El ADN incluso ofreció una sincera disculpa a la familia. John lo agradeció, pero no lo vio como justicia, solo como un pequeño paso en la dirección correcta. Sabía que aún estaban lejos de encontrar a la verdadera persona que acabó con su vida. Este descubrimiento del ADN solo fue posible gracias a los nuevos avances científicos. Aunque ayudó a exculpar a los Ramsés, seguía sin conducir a la persona que había acabado con la vida de su hija. Una vez más, el caso cayó en el silencio. Pero entonces llegó otro avance, uno que reavivó la esperanza de John. En 2018,
El mismo tipo de tecnología de ADN se utilizó para atrapar al atacante de Golden State, un hombre que había estado prófugo durante más de 4 décadas. Ese arresto abrió los ojos de John a una nueva posibilidad. Visitó uno de los laboratorios y quedó asombrado por lo que aprendió. La tecnología era potente, detallada y ofrecía resultados reales. Si se podía encontrar a un depredador calculado después de tantos años, ¿por qué no al depredador de John Bonnet? John tomó la determinación de volver a analizar las muestras de ADN restantes de la escena del crimen utilizando estas herramientas actualizadas. Estaba convencido de que esta era la mejor oportunidad para cerrar el caso. Cece Moore, experta en ADN, que ha resuelto más de 200 casos sin resolver, dice que su trabajo es como armar un enorme rompecabezas. Utiliza la genealogía genética para rastrear árboles genealógicos y descubrir identidades comparando ADN compartido. Lo que empezó como una forma de encontrar a parientes perdidos, se ha convertido ahora en un método para cazar delincuentes. Cece dice que cuando por fin es capaz de dar el nombre de un sospechoso, se siente muy afectada porque, por un momento, es una de las únicas personas que sabe lo que hizo esa persona. Y ese peso es grande. Confía en que, si se le diera acceso a las pruebas, podría ayudar a identificar a la persona que acabó con la vida de John Bonnet. Su trabajo, junto con el de su colega, la doctora Ellen Greytalk, se basa en el análisis de 1 millón de puntos en el ADN de una persona, mucho más que las pocas docenas de puntos que utilizan los laboratorios forenses tradicionales. Esto les da más posibilidades de encontrar nuevas pistas, incluso cuando no hay ningún sospechoso en el sistema. La doctora Ellen dice que la forma en que se estudia el ADN hoy en día es totalmente diferente a la del pasado. Antes, el ADN era como una huella dactilar, o coincidía con alguien de una base de datos o no llegaba a ninguna parte. Pero ahora pueden construir pistas y encontrar nuevos sospechosos utilizando análisis mucho más profundos. La diferencia en el número de marcadores que examinan tiene un impacto enorme. Este es exactamente el tipo de progreso que John Ramsey ha estado esperando. Cree que ahora es el momento de actuar. Quiere que todas las muestras no analizadas de la escena del crimen sean examinadas por un laboratorio independiente de confianza que utilice estas técnicas modernas. Ha rogado a la policía de Boulder que lo permita, pero sigue chocando contra un muro. Dice que los detectives, aún a cargo del caso, nunca han estado de su lado. Desde el principio, creyeron que él o Patsy estaban involucrados. Esa sospecha lo ha envenenado todo. Ahora, incluso con toda la ciencia disponible, John siente que el departamento no quiere que se demuestre lo contrario. Les suplica que dejen de dar largas al asunto, que dejen de aferrarse a viejos errores y que presten a este caso la atención que realmente merece. Está cansado de esperar, está cansado de pedir. Para él, se acabó el tiempo de las excusas. Cree que el uso de las herramientas más modernas podría finalmente sacar a la luz la verdad. Después de todos estos años, John sigue aferrándose a la esperanza, no solo por su propia paz, sino para que nadie más sufra lo que sufrió su familia. John Bonnet merece justicia y su historia merece un final. Todos los días le preguntan por qué aún no ha resuelto el caso. Pero ¿cómo podría hacerlo sin acceso a las pruebas de ADN? John explicó que no puede avanzar a menos que las autoridades le permitan unirse al equipo de investigación. Cuesta creer que, después de todos estos años, el ADN recogido del cadáver de John Bonnet siga encerrado en la sala de pruebas del Departamento de Policía de Boulder. La tecnología para resolver el caso existe hoy en día. Sin embargo, la policía se niega a liberar esa prueba clave. Este hecho por sí solo es desgarrador, especialmente si no hay una razón clara para retenerlo. Si el retraso no se debe a la transparencia o a alguna razón justificada, es sencillamente devastador. Por pura desesperación, el padre de John Bonnet, John Ramsey, ha dado un gran paso. Ha pedido al gobernador de Colorado que intervenga y obligue a la policía local a compartir las muestras de ADN que han recogido. Cree que, después de tantos años, es una petición sencilla y justa. Dijo que lo que realmente le conmovió fueron los comentarios que la gente dejó al firmar la petición. Muchos compartieron el mismo mensaje. Una niña inocente fue brutalmente eliminada y hay que hacer todo lo posible para llevar a su culpable ante la justicia. Lamentablemente, eso no está ocurriendo ahora mismo, y para John es profundamente frustrante.
Ahora está poniendo su fe en la tecnología moderna, con la esperanza de que finalmente pueda traer las respuestas que han estado buscando durante décadas. Dijo que están dispuestos a explorar cualquier método, cualquier cosa que la ciencia o los expertos puedan ofrecer, para identificar a quién le hizo esto a su hija. Si hacen todo lo posible y no encuentran nada, lo aceptarán, por doloroso que sea, pero no intentarlo siquiera. Eso, dice, no solo estaría mal, sino que sería vergonzoso y descuidado. John está abierto a la ayuda de cualquiera que pueda hacer avanzar este caso, venga de donde venga. De hecho, parte del apoyo ha llegado de las personas más inesperadas. Antiguas grabaciones, recientemente publicadas, fueron hechas por un antiguo detective llamado Lou Smith. Su voz, incluso ahora, sigue impulsando el caso. La familia de Lou cree que el responsable de la muerte de John Bonnet sigue vivo, y esperan que estas cintas puedan ayudar a localizarlo finalmente. ¿Se localizó más tarde al criminal imaginario? Averigüémoslo. El estado actual del caso de John Bonnet. La trayectoria de John en los últimos 28 años ha estado llena de angustias. Perder a su hija fue más dolor del que cualquier padre debería soportar. También perdió a su mujer, Patsy, de cáncer. Y en lugar de ser apoyado en su dolor, se encontró en el punto de mira de la opinión pública, sospechado, juzgado y destrozado por los medios de comunicación. Incluso cuando se volvió a casar, los tabloides acosaron su vida. Su nueva esposa, Jan, dijo que se quedó atónita al verlos salpicados en la portada de una revista de cotilleos después de casarse. A pesar de todo, John nunca ha perdido la esperanza de descubrir la verdad. Ha criticado duramente la forma en que la policía de Boulder llevó el caso, pero siempre admiró a un hombre que destacó sobre los demás, un detective jubilado llamado Lou Smith. Cuando Lou se incorporó al equipo de investigación, no siguió la misma línea que los agentes locales. Él creía que la familia de John Bonnet no era responsable. En cambio, estaba convencido de que alguien de fuera de la casa había entrado esa noche. Lou tenía un historial increíble. Había resuelto más de 200 casos de homicidio en su carrera, incluidos muchos que se habían enfriado. Pensaba que la persona que hizo daño a John Bonnet fue el resultado de un intento de secuestro fallido, pero su opinión no sentó bien a los detectives de Boulder. Se enfrentaba al rechazo y la oposición cada vez que sugería que examinaran más de cerca la teoría del intruso. Sin embargo, se mantuvo firme en su creencia. La reportera Paula Woodward, que había estado cubriendo la historia desde el primer día, dijo que Lou había hecho algo que nadie más había hecho. Reunió todos los informes, los analizó cuidadosamente y llegó a una conclusión contundente. Las pruebas no apuntaban a los Ramsey. Demostró que probablemente alguien había entrado a robar, pero en lugar de ser elogiado, Lou fue objeto de burlas y duras críticas por parte de la policía local. Tras solo un año en el equipo oficial, Lou se marchó, frustrado, pero no dejó de trabajar en el caso. Siguió en contacto con la familia Ramsey y siguió investigando por su cuenta. Con el tiempo, recogió miles de pistas. A partir de todas esas pistas, elaboró una lista de posibles sospechosos, nombres que la policía nunca había investigado seriamente. Antes de fallecer en 2010, Lou entregó esa lista a su hija, Cindy. Ahora, Cindy continúa el trabajo de su padre. Ha estado trabajando en silencio, recogiendo muestras de ADN de todas las personas de la lista de sospechosos. Su sueño es que si John Ramsey consigue alguna vez permiso para acceder al ADN masculino no identificado encontrado en la ropa de John Bonnet, podrían encontrar por fin una coincidencia y al ser humano detrás de semejante crimen. Dijo que su padre le dio un nombre y le dijo exactamente por dónde empezar. Ella y su equipo han hecho una promesa. Harán todo lo posible para mantener viva la investigación, para que este caso no se desvanezca y desaparezca. John todavía se aferra a un poco de esperanza. Afirmó que la tecnología del ADN es cada año más potente y que, si se utiliza adecuadamente, aún podría haber una forma de resolver este misterio. Dijo que seguirá buscando respuestas mientras viva, pero en voz baja, también admitió algo. No sabe si algún día se resolverá. Hasta ahora, el gobernador de Colorado no ha respondido a la petición de Johnny, sin acceso al ADN. Teme que el caso quede sin resolver para siempre. La idea de no encontrar justicia para su hija le duele profundamente. Cuando se le preguntó en qué piensa cuando le viene a la mente John Bonnet, a este le tembló la voz.
Dijo que lo único que le diría es que lo siente, que siente no haber podido protegerla. Ese era su trabajo como padre, y no lo hizo. Ese es el dolor que lleva, pero sabe que ella era amada, más que nada, y se aferra a la esperanza de que algún día volverán a estar juntos. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla.